Que ver con una parábola. Vamos a ir a Juan, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y si alguien me quiere ayudar a leerlo, está bien, si no, yo lo leo desde aquí. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Si lo encuentra, lo puede leer. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazte justicia ante mi adversario. Por un tiempo él lo hizo, pero después, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en el de Dios. Os digo que les hará justicia entonces. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ok, muy bien. Esa es la parábola. Y yo quiero decirles algo. Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia tiene profundidad. O sea, que hay algunos textos que nosotros lo leemos y podemos entender lo que dice ahí, pero nosotros podemos profundizar en la palabra de Dios y sacar más ilustraciones de ella. Por ejemplo, hay personas que toman un pasaje o un capítulo de la Biblia y enseñan de una manera, dan un mensaje acerca de ese mensaje, pero viene otra persona y da otro mensaje que tiene que ver con ese mismo pasaje. No diferente, simplemente otra forma de ilustrar, ¿cierto? Esta parábola se llama la parábola del juez injusto, pero en realidad la parábola no debería llamarse la parábola del juez injusto, sino que debería ser la parábola que nos enseña a perseverar en qué cosa, en la oración. Ese debería ser el título, perseverar en la oración. Ahora miren, aunque esta parábola nos enseña acerca de la perseveración en la oración en medio de la dificultad, nosotros podríamos aplicarla a nuestra vida en general, o sea, personalmente lo podemos hacer, porque nosotros podemos estar pasando por dificultades en personal y nos está diciendo ahí que debemos orar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué hacía la viuda? Insistir. O sea, que nuestra oración debe ser constante en algo que necesitamos. Pero, ahora, si estudiamos la parábola en su contexto, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Es que la parábola tiene que ver con el tiempo del fin. Es una parábola para el tiempo del fin. O sea que Jesús estaba enseñando con esta parábola lo que iba a suceder en el tiempo en que estamos nosotros viviendo. ¿Ok? Ahora les voy a decir por qué. Alguna persona dirá, bueno, ¿y por qué usted dice eso? Pues muy sencillo. Porque cuando leemos el contexto, los versículos antes del capítulo 18, vemos que Jesús viene hablando de qué cosa. Del tiempo del fin, dice el 26, 17, 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será el día del regreso del Hijo del Hombre. Cuando comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, ¿cierto? Y más adelante dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En ese día, el que esté en la azotea, bueno, está hablando de eso. Ahora también habla de Lot, como en los tiempos de Lot. Así será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Además de eso, cuando termina la parábola, termina diciendo qué cosa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Hace una pregunta, ¿cuál es? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí ven? Entonces, el contexto de la parábola nos muestra que la parábola tiene que ver con el tiempo del fin. Y no solamente eso, sino que en cierta forma es una profecía, porque está diciendo, esto es lo que va a suceder antes de que el Hijo del Hombre venga. Entonces vamos a tratar de explicar cómo se interpreta de esa forma
la parábola. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la primera frase. Dice la viuda fue donde el juez, y el juez tenía un carácter, o tenía una forma de ser. Este juez, ¿qué hacía? ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué tipo de juez era? Por eso se le llama juez injusto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este dice que el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Ustedes se imaginan una persona así? ¿Cómo sería una persona que no teme a Dios ni respeta a hombre? ¿Cómo sería un rey así? Es un rey que no le importa la necesidad, ni la dificultad, ni el sufrimiento de los demás. Que a él solamente le importa el tener el poder y hacer con él lo que él quisiera. Es el carácter que está mostrando este juez, es el carácter de los dirigentes, el carácter que se levantará de los dirigentes en el tiempo del fin. Van a ser dirigentes que no respetarán ni a Dios, ni respetarán a los hombres. Por esa razón, entonces se levantarán leyes que van a ir en contra de las personas. Y sobre todo en contra de los hijos de Dios. Miren lo que dice en el Patriarcas, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113. Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios. Y los que son fieles a los mandamientos de Dios, ¿sufren qué cosa? Oprobio. Sufren oprobio. Esta mañana estábamos precisamente hablando de eso, de las culturas. Dice que nosotros muchas veces colocamos por encima de las cosas de Dios nuestra cultura. Y hablando acerca de eso, nosotros entendemos que en realidad la cultura es parte de nuestra crianza, ¿cierto? Pero cuando la cultura va en contra de la voluntad de Dios, no es la correcta. Por eso, Dios, cuando llega a nuestras vidas, oiga bien, cuando Dios llega a nuestras vidas, es lo que transforma nuestro ¿qué? Carácter. Y algunas cosas de nuestra cultura que sabemos que va en contra de Dios también deben ser ¿qué? Transformadas. Porque nosotros venimos a ser una sola familia, diversidad. Hay diversidad en la familia de Dios, pero en las cosas que es de obedecer a Dios, somos uno solo, un solo espíritu, una sola creencia, un solo hablar. Todos creemos en lo mismo. ¿Cierto que sí? Entonces, la cultura no debería ser una barrera entre nosotros para poder adorar a Dios. Las leyes y tradiciones serán puestas por encima de la ley de Dios. Ahora miren la otra parte de la parábola. Dice que ella venía ante el juez constantemente. Venía, ¿qué significa decir que venía? Venía acá todos los días, estaba pidiéndole al juez que le hiciese justicia. Y le dice, hazme justicia ¿de quién? De mi adversario. La viuda representa al pueblo de Dios. ¿Por qué representa al pueblo de Dios? Bueno, al final de la parábola, ustedes se acuerdan que dice, y no hará justicia, Dios no hará justicia a sus escogidos. O sea, comparando a la viuda con sus escogidos que vienen y claman de día y de noche. O sea, como la viuda venía y le pedía al juez que le hiciese justicia. Ahora, ¿quién es el juez? La parábola dice que el juez en cierta manera representa a Dios. ¿Por qué? Porque lo está viendo en forma de contraste. O sea, que está poniendo a un Dios, a un juez que es injusto, que aunque es injusto, no respeta a Dios ni a hombre, al final ¿qué hace? Hace justicia a la viuda. Pero con mayor razón Dios lo va a hacer si nosotros oramos a Él constantemente, porque Él nos ama. Lo va a hacer prestamente. ¿Okay? Entonces, ahora dice, que le haga justicia de mi ¿qué? Adversario. ¿Quién es el adversario? El adversario en todas las cosas que pasan en el mundo es el enemigo, Satanás. Ahora escuchen, la historia dice, según el espíritu de profecía, dice que esta viuda, cuando murió su esposo, el esposo tenía una deuda. Y esa deuda, cuando murió el esposo, el deudor al que se le debía la deuda, quería quitarle todas sus posesiones, quería quitarle todo a la viuda y dejarla sin nada. Entonces la viuda estaba tratando de decirle al juez que le ayudara para que este adversario
no la dejará en la ruina, no la dejará sin nada. En cierta forma, eso es lo mismo que hace el adversario en nuestras vidas. El adversario lo que quiere es quitarnos todo lo que nosotros poseemos. No estamos hablando solamente de cosas materiales, pero nos quiere quitar la esperanza, nos quiere quitar la salud, nos quiere quitar el gozo y la paz que tenemos en nuestra vida, que podemos tener con Dios. Y entonces, en nuestra desesperación, hacer cosas, como dijo la hermana antes, estábamos desesperados y en la desesperación hacemos cosas que no deberíamos hacer. Nos quiere llevar hasta allá, pero si nosotros llegamos hasta un punto donde el enemigo nos acorrala y levantamos nuestra mirada a Dios, Dios es presto para salvarnos y ayudarnos. Estará presto para ayudarnos. Por eso Él dice, abogado tenemos para con el Padre, a quien a Jesucristo el justo. Si nosotros pedimos a Cristo, Él va a ser nuestro intercesor y va a abogar delante del Padre para ayudarnos en nuestras necesidades. El adversario es ¿quién? Satanás. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Lo dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, eso lo tenemos claro, ¿cierto? El adversario es el enemigo, pero escuchen, muchas ocasiones el adversario actúa por medio de agentes. O sea que por medio, por ejemplo, como en este caso, el adversario estaba en cierta forma actuando por medio del juez, porque el juez no le quería hacer justicia a esta persona y quería hacer cosas en contra de ella. En el tiempo del fin, el adversario no solamente va a actuar directamente hacia las personas, pero va a actuar por medio de los gobernantes, que van a hacer que esos gobernantes traigan leyes que hagan sufrir al pueblo, o tratar de quitarles todo lo que el pueblo tiene, y entonces así poderlos controlar. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 137, dice: mientras el mundo progresa en la impiedad, ninguno de nosotros necesita hacerse la ilusión de que no tendrá dificultades. Oiga bien, como escuchábamos esta mañana, cuando nosotros somos cristianos o nos convertimos al cristianismo o seguimos a Dios, pensamos que todas las cosas se van a arreglar. Y no se van a arreglar, así como el milagro. Las cosas iban a ser mejor, pero Dios permitirá que sigamos pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos a confiar solamente de Él, o sea, a depender solamente en Él. Por eso la palabra de Dios dice claramente, dice que cuando andemos por valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él nos va a quitar de ahí, nos va a sacar del valle de sombra de muerte, ¿sí o no? No, dice allí que estará con nosotros. Escuchen, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu valla y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. ¿Qué significa eso? Significa que por medio de la tormenta, por medio de la dificultad, tú serás fortalecido para soportarlo. Y cuando tú confías y te aferras a Dios, cuando pase la tempestad, entonces saldrás mucho más fuerte y refinado como el oro del fuego. O sea, fortalecido. Y eso es lo que desea el Señor. Que nosotros no digamos en sí que vamos a no tener dificultades. Pero escucha lo que dice la siguiente frase de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice: pero son esas mismas dificultades las que nos llevan a la cámara de audiencias del Altísimo. Podemos pedir consejo a aquel que es ¿qué? Infinito en sabiduría. O sea que en muchas ocasiones nosotros necesitamos en cierta forma de esas dificultades para poder entonces acercarnos a Dios en oración, porque no lo hacemos cuando no las tenemos. Y deberíamos orar de todas formas, porque hay muchas cosas, como decimos aquí, para agradecer, y la gratitud se da por medio de la oración también. Ahora, otra forma de agradecer es la obediencia. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos, yo tengo la experiencia de mis hijos, me dicen gracias, gracias, y yo le digo a ellos: la mejor forma de que tú me puedas agradecer a mí, está bien que me lo digas, pero lo mejor es que me obedezcas, que me hagas caso, que escuches mis palabras, porque va a ser bien para ti.
Y eso me demuestra a mí que tú estás realmente agradecido. Muchas veces son importantes las palabras, pero más que las palabras, los hechos. Y los hechos son los que dicen realmente lo que tú estás sintiendo en tu corazón. La siguiente parte de la parábola dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ¿qué cosa? Me agote la paciencia. Y dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Esa palabra, claman a Él de día y de noche, eso es literal. Es que nosotros no necesitamos de estar en la iglesia para orar, o de estar arrodillados para orar, o de estar en cualquier lugar. Tú puedes elevar tu oración a Dios desde tu corazón. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero no necesariamente, muchas veces no necesariamente tú estás hablando o pensando con palabras en tu mente, sino que tú tienes impresiones en tu corazón. ¿Sí lo has sentido? O sea que tú sientes, tienes un deseo, y ese deseo no lo estás hablando en tu mente, sino que lo estás sintiendo, y eso sube, ese deseo sube a Dios, y Él conoce ese sentimiento que tú tienes en tu corazón. Y esa es una forma de ¿qué? De oración. Y esa forma de oración es continua, puede ser continua, puede estar en tu corazón continuamente. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia y estaba con unos compañeros que estudiaban el espíritu de profecía, y nos íbamos para una finca que nos invitaban, y nos quedábamos, no les miento, yo no sé la verdad cómo hacíamos, pero eran 6 horas hablando del espíritu de profecía, pero por lo menos 2 horas orando. 2 horas, y yo decía, pero ¿qué tanto orábamos? O sea, ¿qué tanto hablábamos a Dios? Pero era porque, ¿sabes por qué, hermanos? Porque cuando tú te conectas con la palabra de Dios, te conectas a Dios y te salen las palabras, el sentimiento de tu corazón sale. Y todo lo que tú has leído, todo lo que tú has aprendido de Dios, todo eso se llena tu corazón, y eso es lo que tú revuelves a Dios. Esas palabras, ese conocimiento. Y empiezas a hablar con Él como cuando hablas con una persona. El otro día yo hablaba con mi hijo y duramos 6 horas hablando. Y después decíamos, y decía, ¿de qué hablan? Bueno, hablamos de muchas cosas, claro que sí, pero yo decía, 6 horas hablando con mi hijo. Entonces decía, bueno, yo pienso que es así. Si tú quieres hablar con Dios, tú puedes hablar el tiempo que tú desees hacerlo. Ahora, como les digo, también en el diario vivir, tú puedes elevar oraciones a Dios. Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro 135. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. En Hebreos capítulo 11, versículos 33-34 dice: por la oración, que es lo mismo que por la fe, en la Biblia dice por la fe, dice: los hombres juzgaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones, cuando hablamos de Daniel, ahí está. Apagaron la violencia del fuego, pusieron en fuga a ejércitos de gran gente extranjera. O sea que la parábola nos está enseñando a nosotros lo importante que es tener en cuenta el elevar oraciones a Dios. Hay otra cosa más dentro de la parábola, y es esta: aunque sea longánime acerca de ellos. Esto es importante. En la versión que leía la hermana decía, aunque se tarde en contestar. Longánime es que se demore en contestar. Y eso es lo que va a suceder. Muchas veces nosotros elevamos oraciones a Dios y no vemos respuesta. No vemos la respuesta. Y pasa el tiempo y no vemos la respuesta. Yo me acuerdo siempre cuando hablamos de tiempo, miren, cuando nosotros pensamos en el tiempo, tenemos que pensar de que Dios está fuera del tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. Por eso en la Biblia dice, porque para Dios un día son como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Eso significa que a Dios no le afecta el tiempo. Entonces muchas veces nosotros, cuando pedimos algo a Dios, que estamos pensando que Dios está en el tiempo que nosotros estamos viviendo, y no es así. Entonces es el tiempo de Dios. Cuando yo pienso en eso, en la cuestión del tiempo y Dios, me acuerdo de David. Porque a David, Samuel fue y le dijo que iba a ser rey. ¿Y cuánto pasó desde que lo ungió para ser rey cuando ya fue rey? ¿Saben cuántos años pasaron? 47 años. ¿Usted se imagina que yo sepa que yo voy a ser rey y yo diga, oh, yo voy a ser, Dios me ungió para ser rey, y que pase una semana, un mes, un año,
entonces ¿qué? ¿Y cuándo es que voy a ser rey? O sea, yo creo que ya es hora de hacerlo, porque es el tiempo que debo aprovechar para ser rey, es el tiempo que estoy joven y que tengo que... Estoy pensando a mi manera, ¿cierto? Sí. Pero no era el tiempo de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos desesperamos en vez de esperar en Dios. No importa que pase el tiempo, pero espera en Dios. Y una de las cosas por las cuales Dios se demora, ¿saben cuál es? Hay dos cosas por las cuales Dios se demora en responder. Una es porque debemos aprender a tener paciencia. Nos ejercita la paciencia y la fe en Él. ¿Ok? ¿Y saben cuál es la otra? La otra es la que dice 2 de Pedro, creo que dice, no me acuerdo el texto ahorita completo, pero dice no es que demore su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que en el transcurso de que Él actúe, puede ser que muchas personas que no lo conocen pueden escuchar de Él y volverse a Él, o venir a Él, y salvarse. Entonces, es una oportunidad de misericordia hacia aquellos que se están perdiendo. Es el tiempo que Él da. ¿Ven? Entonces, hay un propósito importante y valedero para su tardanza. En el tiempo del fin, igualmente va a ser así. Cuando veamos, cuando se cumpla esta parábola en la profecía. ¿Qué dice más adelante? Dice, os digo que os defenderá presto. Dios lo hará en el momento preciso. Él está en cuidado de sus hijos. Acuérdese, nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios, ni de su fidelidad. Él siempre está ahí presente y listo para ayudarnos, pero es en su tiempo y tiene una razón valedera para que Él se demore en algunas ocasiones. En otras ocasiones responde pronto, porque sabe que es necesario. En Hebreos capítulo 10, 35-36 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí ven? ¿Qué es necesaria? ¿Qué cosa es necesaria? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Ahora dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el Señor viene pronto? Ya viene, está a las puertas y pasan 10 años. Pasan 20. Y el Señor está a las puertas. Nosotros ya sabemos que Él está a las puertas de cada persona. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y Él está presto. Necesitamos estar listos en todo momento o elevando nuestras oraciones. La longanimidad de Dios es maravillosa. La justicia espera largo tiempo mientras la misericordia suplica al pecador. Oiga bien lo que les decía. Es la misericordia de Dios la que hace que se demore un poco más en responder. Dice, justicia en Salmos 97:2. Justicia y juicio son el asiento de ¿qué? Justicia y juicio son el asiento de su trono. Ahora, por último, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? ¿Ustedes creen que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, va a hallar fe en la tierra? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Okay, le parece un La poco. mayoría Pero no. sí va a hallar. ¿Saben dónde está la respuesta a esta pregunta? De si va a hallar fe en la tierra, está en Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Dice Apocalipsis 12, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, quienes, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que en otras versiones dice la fe de Jesús. Que tiene la fe de Jesús. O sea que va a haber un pequeño remanente que es el que todavía va a ser fiel. Va a ser fiel en este tiempo. Va a ser fiel en este tiempo. Y él todavía tendrá la fe. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Escuchen. Entonces, en esta parte estamos viendo entonces lo que está sucediendo. Hay unas características dentro de esta parábola que nos van a enseñar, o podemos decir
¿cómo se dice? Igualdad entre la parábola y con lo que va a suceder en el tiempo del fin. Por ejemplo, en la parábola nosotros encontramos que hay un remanente, ¿cierto que sí? Fiel, un remanente fiel, que es la viuda, ¿ok? También encontramos que tiene enemigos. ¿La viuda tenía enemigos? ¿Sí? Tenía un adversario. El remanente de Dios del tiempo del fin tenía un adversario. Sí, aquí está, dice, entonces el dragón, que es el diablo, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Los descendientes de ella. ¿Quiénes son los descendientes de ella? El remanente de Dios. El pueblo remanente. Hay otra cosa. La viuda pasó por un tiempo de angustia. Sí pasó por un tiempo de angustia porque ella estaba angustiada por lo que el adversario le estaba haciendo. Y entonces fue ante el juez a que le hiciera justicia. El remanente de Dios va a ser perseguido por el dragón y pasará por un tiempo de angustia. Ahora dice, la fe fue probada severamente, la fe de la viuda fue probada severamente, así también el pueblo de Dios será probado severamente su fe en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no va a sentir apoyo de nada. Miren, hermanos, el Espíritu de Profecía dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin sentirá lo que sintió Jesús cuando estuvo en la cruz antes de morir. ¿Y qué fue lo que sintió él? Ningún apoyo de ninguna parte. Es más, ni de Dios sintió, porque dice, Padre, ¿por qué qué? Me has abandonado. Sintió como que Dios lo había abandonado. Y dice ella que en el tiempo de la angustia, el pueblo sentirá aún que Dios lo ha abandonado. Porque necesitará pasar por medio de ese sentimiento de sentir una fe probada. Pero dice que al final esa fe va a salir más fortalecida. La otra cosa es, ¿se demora en librar? Sí. Cuando la Biblia pidió, se demoró en librar el juez, ¿cierto? O Dios. Y después el remanente igual va a tener una demora en ser librado. Pero al final el pueblo va a ser ¿qué? Va a ser librado. Nosotros seremos librados. Escuchen, cuando nosotros estudiamos acerca de esto, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, habla del reino que va a causar esta angustia o esta persecución. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros ya sabemos que esta bestia sale de la tierra. Y la bestia que sale de la tierra significa que sale de un lugar donde no hay multitudes, no hay personas. Estados Unidos es una de las naciones, es la nación que nació, que se volvió potencia de ninguna intervención militar, o sea que no hubo invasión. De todas las naciones que han habido como naciones potencias, la única que creció como potencia sin haber habido guerras ni invasiones es Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo fue que nació Estados Unidos? Nació porque los que eran perseguidos en Europa por la Inquisición huían de ella y vinieron a esta tierra y entonces formaron una nación. Y entonces la formaron sobre una constitución, sobre unas leyes. El resultado de esa constitución fue la experiencia que ellos tuvieron allá. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, la experiencia fue que ellos se dieron cuenta que cuando el Estado se une con la religión, hay persecución. El Estado se había unido con la iglesia, los reyes con la iglesia católica, y entonces se formó la persecución, que fue la Inquisición. Ahora, cuando ellos llegaron aquí, dijeron, nunca más deseamos que suceda lo mismo. Por eso vamos a crear nuestra Constitución. ¿Y qué eran la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué dice? ¿En qué está basada? ¿En qué? Ustedes se saben. Libertad, ¿qué? Religiosa y libertad civil. Libertad religiosa y libertad civil. Separación de la iglesia y el Estado. Ahora escuchen, esta bestia, esos 2 cuernos que ustedes están viendo ahí, eran de cordero. ¿Qué representa un cordero? Mansedumbre, ¿cierto? Mansedumbre. O sea que la bestia tiene cuernos de cordero y esos 2 cuernos representan sobre cuál fue fundada la nación, que es la Constitución, la primera enmienda de la Constitución. Libertad religiosa y libertad civil.
porque este país es protestante, o sea, fue creado sobre el protestantismo, por eso era republicano, país republicano. Pero escuchen, pero esta bestia va a hablar como dragón. ¿Quién es el dragón? El enemigo, el adversario, o sea que va a hablar como el adversario. Una pregunta, ¿se le van a caer los cuernos a la bestia? ¿Le van a quitar los cuernos a la bestia? No, los cuernos continúan ahí. La diferencia es que esa ley que se representa en los cuernos va a ser violada por medio de la voz del dragón. O sea que no se van a respetar los derechos de las personas, ni libertad religiosa ni libertad civil, porque va a hablar como dragón. Y esa bestia entonces hará una imagen de la primera bestia que fue el que persiguió en Europa, y va a hacer que se adore a esa bestia, y ahí va a venir la persecución. Porque al final del texto, después de esta, dice que hará una imagen para que lo adoren. Y los que no le adoren, entonces hará que la bestia tenga aliento de vida y haga matar a aquellos que no adoren a la imagen de la primera bestia. O sea que esa es la persecución que se va a formar. Entonces ahí podemos ver claramente, tenemos el remanente, tenemos el adversario, tenemos el tiempo que va a haber de angustia, el tiempo en que no va a haber respuesta para las personas, el tiempo, tenemos también la demora, la fe severamente probada del pueblo va a ser severamente probada, porque va a ser la cuestión del sábado. Es importante tener en cuenta eso, de que el sábado va a ser pisoteado, y además, pero al final Dios prometió que iba a ser liberado su pueblo. Por eso en Daniel 12, cuando leímos que en aquel tiempo se levantará Miguel, el que está de parte, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, dice, se levantará y habrá angustia como nunca más la ha habido, ¿cierto? Pero al final, en el pasaje que leímos, dice, pero tu pueblo al final será ¿qué? Libertad. Vamos a tomar un ejemplo más para ya ir terminando, ¿ok? Lo vamos a pasar por ok, lo tomé al revés. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es Apocalipsis 13:15, que es el que estábamos hablando ahorita antes acerca de eso. Hay una experiencia en la Biblia que nos muestra también lo mismo, y no lo quiero pasar por alto, porque es la parte, como decir, más motivadora para nosotros como hijos de Dios cuando pasamos por dificultades y sabiendo que van a venir más dificultades, ¿ok? Entonces, esa experiencia se trata de Job, y nosotros la conocemos. Yo la voy a resumir. La cuestión es esta. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job y la experiencia de Job, es la misma experiencia que va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es lo mismo. Primero, si nosotros vamos del capítulo 1 al capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que ahí viene la acusación. El enemigo le quita todo a Job. Lo acusa, lo persigue y lo deja sin nada. Es más, aún lo deja sin ¿qué? Sin salud. Le quita a sus hijos, su familia, sus posesiones y su salud. Lo dejó sin nada. Desde el capítulo 4 hasta el 38, Job trata de entender qué es lo que le está pasando. Y en estos capítulos podemos ver como una demora de Dios a responder a las inquietudes de Job. O sea, Job eleva sus oraciones, eleva su clamor, dice a Dios, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo no entiendo, yo he hecho todo como tú me has dicho que lo haga, ¿por qué tú has enviado? Él creía que Dios lo estaba castigando por algo, pero él no entendía que lo que había llegado a él no era por parte de Dios, aunque Dios lo permitió, pero ¿quién lo hizo? Satanás. ¿Y por qué Satanás lo hizo? Porque Satanás puso en juicio a Dios de por qué cuidaba a Job. De que porque decía que Job lo adoraba en balde, o sea, como que dice, Dios te adora, pero es porque tú le tienes todo lo que le has dado. Pero quítale todo y verás que no te va a blasfemar. Entonces, Dios le mostró al universo que Job sí hacía lo que hacía, de adorarlo de corazón. Y entonces, desde el 4 hasta el 38 vamos a ver algunos textos ahora de cómo Job elevó sus oraciones a Dios. Y esas oraciones y esas palabras de Job deberían ser nuestras oraciones y nuestras palabras en medio de la dificultad.
dificultades que tengamos. Y van a ser las palabras que vamos a recordar en el momento que pasemos por el tiempo de tribulación. Y desde el capítulo 39 en adelante, entonces ahora habla Dios y responde. Y entonces Dios le dice a Job por qué, le explica por qué ha pasado todo. Ahora escuchen, miren lo que dice Job al principio. En Job 1 al 21 dice, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a primo casa. también. Jehová dio, Jehová quitó. Panchita. Sea el nombre de Jehová que bendito. ¿Seremos capaces de nosotros elevar y decir a Dios esto cuando nos encontremos sin nada? ¿Podremos seguir todavía confiando en el Señor, que a pesar de que ya no tengamos comida en la nevera, digamos, Dios dio, Dios quitó, sea bendito su nombre? Dios responderá prestamente a tu oración en esa circunstancia. Escuchen, además de eso dijo Job más adelante, Job 2:10, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que lo que significa es que muchas veces nosotros renegamos a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Y debemos reconocer que si nosotros somos sus hijos y si Él permite en nosotros algunas circunstancias difíciles, no es porque Él nos esté castigando en cierta forma, sino porque Él nos está enseñando para que seamos mejores personas, mejores cristianos, y podamos salir de tal forma que podamos ser testimonio para otras personas. Miren lo que dijo más adelante. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job estaba confiado, estaba completamente seguro de que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Dios había prometido que Él vive, que Él era verdadero y que Él lo iba a levantar en el tiempo del fin, cuando Él muriese, lo iba a resucitar. En el 27, y después de deshecha está mi piel y mi carne, he de ver a Dios. O sea, estaba confiado de la segunda venida de Cristo, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Está hablando de que él estaba seguro de que aunque muriese, él iba a resucitar y iba a vivir por la eternidad. Job, en otras partes dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En Job 23:10, más adelante, o por ahí cerca, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Esa es el objetivo, la razón por la que Dios permite que nosotros pasemos cosas, para purificarnos y salir como oro. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Cierto? Precisamente la iglesia de la Odisea le aconseja, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es lo que significa. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia del tiempo en la que estamos viviendo nosotros. Y de eso se trata, de que esa iglesia va a pasar por el tiempo de angustia. Job 42:5. Al final, escuchen, esta parte es interesante, lo voy a explicar por qué. Porque aquí ya es la parte donde Dios habla. Y cuando Dios le habla a Job, Dios empieza a decirle a Job, oh, es que tú te crees que sabes todas las cosas. Bueno, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo extendí los cielos? ¿Y dónde estabas tú cuando yo formé la tierra y las Pléyades? Y empieza Dios a decirle a Job todo lo que había creado y todo lo que había hecho, y le empieza a preguntar, ¿qué hace Job? Ahora sí Job no habla, ahora sí Job no dice nada. Pero después de que Dios le habla a Job y entiende Job todo lo que había sucedido y por qué había sucedido, entonces Job dice esto: de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué cosa? Mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros andamos así de oídas, oímos nada más. Pero hay una diferencia entre oír a Dios y encontrarse cara a cara con Él. Porque cuando tú lo ves, entonces tú dices, sí vive, mi Redentor vive. Escuchen, ¿se acuerdan cuando Moisés dijo que cuando dice que la fe de Moisés era tal que andaba como viendo a quién? Como si
veía a quién, al invisible. Moisés llegó a experimentar eso. Dice que era tanta su fe que llegó, dice que caminaba de tal forma como viendo al invisible. Nosotros no necesitamos verlo con nuestros ojos literales. Hermana de la prima también. Se puede elevar a Él y podemos llegar ante el trono de la gracia y adorarlo allí. Escuchen, Cristo en su santuario, página 67. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar las mieles de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos que les esperaban. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de que Dios dejó las profecías? Que fueran ¿qué? Instruidos, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar en oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer. O sea que nadie puede. Hermanos, miren, yo les digo, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética, porque se levantó con el cumplimiento de una profecía. Dios la levantó por un propósito. Y ese propósito se va a cumplir para este tiempo. Y es el de no dejar a nadie en oscuras con respecto a lo que ha de suceder, para que nadie sea engañado. Ahora, si el que quiera aceptarlo, lo acepta. El que no, porque Dios no obliga a nadie. Pero las verdades están claras. Como dice un pastor que yo conozco, dice, la Biblia es clara. El mensaje de la Biblia es claro. El que tú te quieras, ¿cómo se dice?, complicar la vida con ideas, doctrinas diferentes y meterte por un montón de cosas raras, es cuestión de cada uno, es personal. Pero la palabra de Dios es clara y sencilla para los que son humildes de corazón y quieren aceptarlas y obedecer a Dios y buscan la verdad. Es claro. Amén. Por eso no debe haber confusión. Pero sí vamos a vivir en un tiempo de mucha confusión. Por eso necesitamos entonces tener claras nuestras creencias y lo que hemos aprendido. Escuchen, en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus ¿qué? Méritos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos por los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Escuchen. ¿Sí ven lo importante que es estudiar y orar? Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. La criba, ustedes saben qué es la criba, ¿cierto? El zarandeo. El zarandeo es cuando se mete el grano para sacarlo puro y sacar la escoria. Ahí es cuando se sabrá quién es verdadero cristiano. ¿Quién es el que verdaderamente ha estudiado, el que ha deseado en su corazón luchar al lado de Cristo contra sus tentaciones y sus debilidades? Ese es el momento. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Nosotros no debemos tener temor. No debemos temer al tiempo de angustia. El Espíritu de profecía dice que ni una alma en ese tiempo morirá. Ni una. Porque todos serán librados. ¿Ustedes saben por qué los mártires morían? ¿Por qué eran mártires?
porque la muerte de los mártires contribuía de testimonio a las personas que lo veían. Y por esa muerte de ese mártir muchos más se convertían. Pero cuando el tiempo de gracia se acabe y venga la persecución, ¿ya para qué necesitamos mártires? Si ya no va a haber oportunidad para nadie de ser salvo. Entonces, por eso dice, no habrá muerte de los hijos de Dios en el tiempo de Cristo. Ahora, nosotros debemos poner en nuestros corazones, hermanos, esa fortaleza, esa seguridad que Dios nos da en su palabra de que no debemos temer, porque Él lo ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Dice, pero en aquel tiempo, ¿qué cosa? Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Que el Señor permita que nuestros corazones se sientan seguros de estar ante su presencia, que podamos entender que podemos allegarnos a Él con sinceridad, con humildad, sabiendo que Él está dispuesto a escucharnos, a ayudarnos, y lo va a hacer presto. Y si en algún momento se demora, Él sabe por qué necesitamos de esa demora. Que Dios te bendiga. Amén.